Y entonces aquí ya entro a la segunda parte, con la cual muchas de las personas que están acá están familiarizadas y además me siento muy satisfecho también de que la manejan muy bien, pero quiero enfatizar en esto. Cuando en la charla de Jaime hacía mención, digamos, a que es difícil muchas veces trabajar con las comunidades, bueno, parte de las experiencias de las que yo me siento más satisfecho y orgulloso de manejo de esta herramienta, de esta propuesta, ha sido aquí, en la cuenca del río Molino, y hay mucha gente en la CRC y hay mucha gente, como decía hace un momento, en Río Piedras y en la misma comunidad que lo manejan muy bien. Esta es la desembocadura del Fucha en el río Bogotá. ¿Qué es el territorio? Dicen que el territorio es el resultado del matrimonio entre dinámicas de ecosistemas y dinámicas de las comunidades. En la terminología del Instituto Humboldt hablan de socioecosistemas, ¿sí? Yo hablo de matrimonio indisoluble entre unos y otros. Y dicen que cuando un hombre se casa con 3 mujeres distintas. Y cuando una mujer se casa con 3 hombres distintas. Que uno se casa con la que uno cree que es, con la que de verdad es y con la que se vuelve cuando se casa con uno. Y lo mismo le pasa a las mujeres, ¿sí? Entonces, digamos, de acuerdo de Misia Eva Jordán, una señora que seguramente algunas de las personas que están acá se acuerdan de Misia Eva Jordán. Misia Eva Jordán, que iban las muchachas jóvenes a pedirle consejo, y entonces ella les decía: acuérdese, mija, que una no se casa con el hombre que sueña, sino con el que ronca. Y también me acordaba yo de Misia Eva Jordán, porque a través de ella fue mi primer contacto con el tema de los humedales, cuando mi papá y mi mamá se casaron, y cuando yo nací mi papá estudiaba ingeniería, él se graduó cuando yo ya tenía como 3 años. Y entonces él hacía trabajos de ingeniería / albañilería. Debía ser muy sabio porque le decían maestro en esa época. Y entonces me acuerdo un cuento que no me acuerdo, pero sí es un cuento de la familia y muy divertido, que venía un muchacho precisamente donde Misia Eva Jordán. Decía que el señor Alfonso Wilches, sí, que le manda a preguntar a Misia Eva que cuándo le puede ir a coger las humedades de la parte de atrás. Bueno, entonces, cuando cada una de estas dinámicas se casa con la otra, se transforma la dinámica. Entonces, el ecosistema es el humedal, o el ecosistema es el río, o el ecosistema es todo lo que hay alrededor del volcán, pero cuando llegan comunidades a habitar allí, se transforma el ecosistema y se transforman las comunidades también. Y el resultado de todas esas transformaciones es un ser vivo que se llama territorio. El territorio no es solamente un escenario físico, el territorio no es solamente una porción de un mapa delimitada por unas coordenadas, sino que es un ser vivo. Y uno diría, esto es obvio, y resulta que no es obvio. Si ustedes cogen el mapa del África y miran las fronteras entre los países del África, dirán, pero todos son trazados con regla. ¿Por qué? Porque se reunieron en Europa con reglas sobre un mapa y se dividieron, yo diría que de la manera más infame, el continente africano, ¿sí? Y entonces rompieron culturas, rompieron ecosistemas, rompieron dinámicas, y uno pensaría que eso ya no está vigente. Y si ustedes miran el fallo de La Haya sobre el mar en el Caribe, se dan cuenta de que simplemente cogieron un mapa, trazaron una raya sin tener en cuenta ni las comunidades de pescadores ni las dinámicas de ese sitio. O sea que ese es un concepto que todavía está vigente y que hay que estar muy alerta, porque no podemos incurrir en ese tipo de error. Es un ser vivo, y es un ser vivo con capacidad de rebotarse, que es lo más interesante. Esto de la seguridad territorial, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, sería crear condiciones que propicien pleno desarrollo de las capacidades humanas y que fortalezcan integridad y diversidad de los ecosistemas, pero tienen que ser las dos cosas al tiempo. Y si no puede ser al tiempo, una primero, pero inmediatamente después la otra. O sea, no podemos pensar en ofrecerle seguridad a las comunidades que viven en la zona de influencia de un humedal si no le garantizamos seguridad al humedal, porque entonces se va a rebotar, como nos contó Jaime ahora. Pero tampoco le podemos ofrecer seguridad al humedal o al páramo si no le ofrecemos seguridad a las comunidades que viven en esa región. Y desde el punto de vista de la gestión del riesgo es evitar que la dinámica de los ecosistemas amenace a las comunidades, pero entonces también que la dinámica de las comunidades amenace a los ecosistemas. ¿Cómo evitamos que la erupción de un volcán afecte a una comunidad que vive abajo? Pues no metiéndose a vivir en esos espacios que el volcán se ha pedido muy claramente como zona de intimidad. Usted aquí no se me mete, que eso es en los mapas de amenaza de los cuales nos estaba hablando
Marta hace un momento. ¿Y de qué depende la seguridad del territorio? De una serie de factores diferentes. Entonces, uno es la seguridad ecológica, que es como la capacidad de los ecosistemas de ofrecer una serie de bienes, pero de ofrecer también servicios vinculados a los bienes que evitan que eso que es un tesoro se convierta en una amenaza. ¿Sí? Quizá el más evidente, pero no el único, es el agua. Entonces, el agua es un tesoro, toda agua es bendita. Cuando uno ve noticias de 2000 muertos en un fin de semana en la India por calor y por falta de agua, pues uno dice, bendita todo el agua, pero uno también se puede ahogar en agua bendita. Entonces, el asunto es cuáles son los, digamos, los servicios que ofrece el territorio para evitar que el agua deje de ser una bendición y se convierta en una amenaza. Entonces, los humedales son uno de esos servicios, las orillas de los ríos, etcétera, etcétera. Cuando Marta mostraba el artículo del año 2001 de la revista Science sobre Nepal, decían, bueno, aquí describen todo, pues cojan ustedes el plan de desarrollo de Salgar en Antioquia y miren ustedes lo que decía el plan de desarrollo de Salgar sobre la quebrada Liborina, ¿sí? Porque era el reconocimiento de cómo se le están violando derechos al agua, y resulta que esa quebrada y cualquier río o quebrada que se desborda son rebeldes sin cauce, ¿sí? O sea, cada vez que se le quita el derecho al cauce a un cuerpo de agua, pues va a rebotarse en esa forma. Seguridad social, derecho a la vivienda, a la salud, educación, recreación, comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho a la educación si se va el agua? Hay que cerrar la escuela. ¿Cuántas veces a usted, Ana Lucía, no le tocó, usted que estuvo que hubo que cerrar la escuela y mandar a los niñitos a la casa porque no había agua? O si se inunda la escuela, pues entonces normalmente se va a volver, pues no se puede, pero si no se inunda la escuela, pero se inunda el barrio vecino, la gente se va a albergar en la escuela y tampoco hay derecho a la educación. ¿Y qué pasa con el derecho a la salud si no hay agua? ¿O qué pasa con el derecho a la vivienda si los suelos pierden la capacidad de sostenerse en una temporada invernal fuerte o en un sismo? Entonces, fíjense ustedes cómo la posibilidad de ejercer estos derechos está íntimamente vinculada a que haya una maca entre este clavo y este, que garantice entonces que los ecosistemas del territorio generen las condiciones que permiten ejercer todos estos derechos. Seguridad económica es lo que ofrece, las posibilidades que ofrece el territorio para generar riqueza económica. Y enfatizo riqueza económica porque no es la única riqueza. Hay otras riquezas que no son económicas y muchas veces en aras de satisfacer necesidades básicas insatisfechas y de producir recursos económicos nos empobrecemos en eso que ya somos ricos. Esa es una alerta también muy importante y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la minería, ¿sí? Alguien decía una vez, no, pero si es que las ganancias que genere la minería las vamos a invertir en desarrollo sostenible. Yo digo, vamos a vender los riñones y con lo que nos den por los riñones compramos un aparato para diálisis, ¿sí? No. Entonces resulta que hay que tener muchísimo cuidado para que sí, hay que generar plata, hay que generar recursos, pero no podemos con esa mira empobrecernos en lo que ya somos ricos porque nunca vamos a conseguir esos recursos por otro lado. Seguridad energética es la posibilidad de acceder a formas adecuadas de energía tanto para las comunidades, para los ecosistemas. Seguridad jurídica institucional comienza por la existencia de una constitución, que a mí también me parece uno de los valores más importantes que tenemos en Colombia, sobre todo por el proceso de donde surge la Constitución del 91. Y a pesar de todas las reformas y recortes y todo, sigue siendo una Constitución muy importante y me da mucho miedo cuando se habla de que vamos a reforzarla, porque podemos entonces perder lo que hemos podido ganar en un momento determinado. Las leyes, la institucionalidad, las instituciones, etcétera, etcétera. La seguridad organizativa es la posibilidad de las comunidades de organizarse, pero de organizarse ¿para qué? De organizarse para participar. Y participar es básicamente tener parte efectivamente en las decisiones que van a afectar al territorio del cual al cual pertenecemos y del cual formamos parte. No es participar por participar. Es común que oigamos decir que el verbo participar se conjuga yo participo, tú participas, ellos deciden. No, eso no es participación. Participación es asumimos la responsabilidad de la decisión que tomamos, o sea, incidimos en la decisión, pero asumimos responsabilidad por eso que hemos incidido.
Vuelvo a la experiencia del terremoto del Páez, Nazaquihue, cuando ingresan al consejo directivo varios representantes de las comunidades indígenas, nombrados por las mismas comunidades, y cuando se tomaba una decisión que no era un proceso fácil, porque ahí estaban, en el cañón afloraban después del terremoto todas las facturas sin pagar de 500 años ahí acumuladas. Entonces podía discreparse en 100 puntos, pero cuando había una decisión, todo el mundo se ponía la camiseta de esa decisión. Y quienes salían a defender la decisión ante las comunidades indígenas eran los representantes que las mismas comunidades habían nombrado para que estuvieran en el consejo directivo. Entonces, para mí ese es un elemento fundamental, digamos, de la participación. Decisión efectiva, pero corresponsabilidad con la decisión que se toma. Seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, otro valor absolutamente importante, y que la plata no lo reemplaza, no lo sustituye. Acuérdense cuando había problemas, afortunadamente ese tiempo no lo hay de esa magnitud, entonces cerraban la frontera con Venezuela, pues Venezuela entraba en unos problemas de seguridad alimentaria tremendas, porque con toda la plata del petróleo, pero resulta que la comida llegaba básicamente era a través de Colombia. Bogotá, esta ciudad que las cifras ya las compartí con ustedes ahora, el 70% de la canasta básica que consumimos, esos más de 9 millones de habitantes o cerca de 9 millones de habitantes en Bogotá, se produce en un radio de 300 kilómetros. Y eso puede parecer muy, muy grande y resulta que para una ciudad de ese tamaño, de 40.000 hectáreas de extensión y con casi 9 millones de habitantes, que se abastezca de un radio de 300 kilómetros es un radio relativamente controlado. Y acuérdense ustedes cuando Popayán cuando el primer paro agrario estuvo bloqueada 20 días y hubo todos los traumatismos de estar cerradas las vías y todo, pero no faltó nunca comida en los mercados. Lo producen todo. Entonces eso es un tesoro que hay que proteger, pero que requiere entonces reciprocidades desde el medio urbano para los campesinos. Que la única oportunidad que tenga el campesino no sea urbanizarse para poder tener derecho a sus derechos fundamentales. Mire, yo tuve una cosa que es como una epifanía así maravillosa una vez en una de las ciénagas del Bajo Sinú. Voy en una canoa con unos pescadores con quien yo estaba trabajando en ese momento y de pronto uno de ellos recibe una llamada al celular, una canoa de esas como los de Guapi, un potrillo. Y entonces recibe una llamada, entonces le dice, sí, espérate un momentico, entonces le pasa el canalete al otro, saca el morral, saca el computador, pone el módem USB y comienza a bajar información a su computador desde la canoa. Entonces yo digo que fue como una epifanía porque era una maravilla, porque digamos estaba haciendo uso de su derecho a la banda ancha, conectándose con el mundo, pero reafirmando a través de eso su condición de pescador y de campesino. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos la obligación desde todo punto de vista, aunque sea, si quieren, hasta por egoísmo, de poder garantizar que el campesino pueda seguir siendo campesino, pero cada vez con mayor calidad de vida. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir, dice el maestro Velosa. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental dentro de esa relación y la ciudad hay que planificarla en términos de que su relación con el medio rural sea una relación equitativa de solidaridad y de reciprocidad. Y esto importantísimo, la seguridad emocional, afectiva y cultural. Esto es lo que le da sentido a la existencia. Esto es lo que le da sentido y gran parte de esto, por ejemplo, se deriva de aquí, de lo que comemos, de lo que nos sabe a la tierra, de lo que nos da identidad. Pero también se liga con esto, ¿no? Si parte de mi paisaje mental y emocional es el volcán, o es el Cerro de Munchique, bueno, Quique León me estaba contando ahora que tiene una tierra por allá cerca de La Tetilla. Cuando yo oigo que La Tetilla, que es parte como de nuestro horizonte de identidad, cuando oigo que tiene títulos mineros, digo, ¿cómo va a ser el paisaje ese si le hacen la mastectomía? ¿Sí? Entonces, fíjese usted cómo todo esto está ligado a todo, pero aquí hay una cosa muy importante y es que estos son apenas clavos. Lo más importante que los clavos son las hamacas que cuelgan entre los clavos, porque de esas hamacas es que sale este concepto de territorio seguro y de familia y comunidad segura. Eso de familia segura suena como popayanejo, familia segura, pero bueno, es que ahí en ese microterritorio es donde se comienza a forjar sobre todo la seguridad emocional, afectiva y cultural.
A mí digamos, si me aterraban las cifras, y eso lo publica anualmente Medicina Legal, sobre suicidio infantil y adolescente, me aterra todavía más las cifras sobre embarazo adolescente, pero embarazo infantil también. Entonces, porque uno se pone a pensar, un niñito hijo de una mamá de 13 años o de 14 años, bueno, ¿cuál va a ser la capacidad de enfrentar que va a tener en el futuro, de enfrentar todos esos desafíos que le trae el futuro? Entonces, aquí hay un microterritorio importantísimo, entendiendo por familia todas las opciones distintas de familia que hay. No tiene que ser la gallina, el gallo y los pollos, sino hay muchísimas posibilidades, pero que haya un núcleo que una persona pueda llamar mi familia. El tema de género, cada vez más importante. Y quizá, digamos, yo hasta esta encíclica, yo de papas, yo digo, yo no creía ni papa, ahora creo papa. Pero lo único la única carencia que le noto a ese tema es que no hace mención al tema de género. Yo digo, a lo mejor porque no quería alborotar más el obispero, pero lo cierto es que esa es una carencia grande. Esa es una carencia grande porque uno de los problemas del mundo a los cuales está abocado precisamente ese modelo de desarrollo destructivo es el machismo llevado a sus últimas consecuencias. Ana Lucía, ¿quieres comentar alguna cosa? Lo que quería decir que en el patrimonio que tenemos nosotros aquí en Popayán está el grado del humor que tú nos estás mostrando hoy. Es parte de nuestro patrimonio. Bueno, eso es... El humor popayanero. Sí, señora. Ejemplarizado hoy magníficamente. Mire, hay en Twitter hay unos que llaman la Academia de la Lengua Popayaneja. Y realmente ahí hay personas como Quique González, por ejemplo, que hace unas cosas absolutamente maravillosas. Quique, el otro día había un incendio en Puente Aranda que se quemaron 600.000 llantas. Eso fue y eso generó un desastre enorme y ponía aquí que Ollanta Humala. Bueno, Ricardo Montilla, hay un grupo de tuiteros realmente muy ingeniosos allí. Pero a lo que volvamos a este tema de género, y es que, fíjense ustedes que si cualquiera de estos clavos se afloja, o cualquiera de las hamacas entre estos clavos se afloja, la principal afectada es la mujer. Si se afloja, por ejemplo, entre el ecosistema que provee el agua y la empresa que se encarga de canalizar el agua, tratarla y distribuirla, que estaría en este clavo de aquí, y los niños comienzan a tomar agua de mala calidad, se enferman y no pueden ir al colegio, quien tiene que quedarse cuidándolos es la mamá. Y si una persona pisa una mina antipersonal, y estoy hablando de uno de los países del mundo, quizá uno de los 2 países del mundo donde ese flagelo es mayor, y queda mutilado, queda incapacitado, quien tiene que quedarse cuidando es alguna mujer de la familia. Y si se cocina con el combustible que no es el adecuado, la que lleva del bulto es la que cocina, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo el tema de género no puede ser un capítulo adicional a un plan, sino que tiene que ser un tema absolutamente central, y más estando en este momento el pote en manos de una mujer, afortunadamente. Creo que la dimensión de género tiene que estar absolutamente explícita y leer el territorio desde la visión de la mujer y desde las necesidades de la mujer, porque eso va a beneficiar a la mujer, pero también nos va a beneficiar a los hombres. Creo que ese es un elemento fundamental. Y otro punto es, esta batería de la seguridad afectiva, emocional y cultural, básicamente se carga a través de la mamá. Entonces, me parece que esa visión de género es muy importante. Pero, como decía hace un momento, más importante que los clavos son las hamacas. Puede haber clavos muy fuertes que, si no están atados con hamacas a los demás clavos, entra el balonazo y mete el gol. Y el balonazo puede ser los efectos del cambio climático, el niño, la niña, una erupción volcánica, o puede ser el conflicto armado, por ejemplo. O puede ser, y ese es otro tema que me parece que es muy importante que ustedes lo trabajen aquí en el plan de ordenamiento territorial, pero como decía ahora, ligado, digamos, al escenario general del Cauca, es qué pasa si se van bien los procesos de La Habana y logramos firmar lo que yo llamo el paz-conflicto. Pero qué pasa también si fracasa. De todas maneras, el territorio va a estar sometido a unas tensiones muy grandes, que es importantísimo.
Bueno, de aquí surgen varios conceptos que también están interrelacionados unos con otros. Uno es el concepto de resistencia, que es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. Entonces, vino el terremoto, pero lo aguantamos, o vino el sismo, pero lo aguantamos. Hacía mención Marta, digamos, de este sismo que fue en la mesa en el nido de Bucaramanga hace poco, que se sintió en gran parte del país. A mí realmente me sorprendió que había habido menos daños de los que uno podría pensar. Y entonces yo digo, eso no es un milagro, es porque bien que mal ha habido algo de gestión del riesgo. Pero digamos, ese lo aguantamos. Pero cuando vino el de Quetame o vino el de Popayán, no lo aguantamos. Y entonces generó un desastre. Resistencia es que viene el balonazo, pero lo aguantamos. Y otro concepto muy ligado es resiliencia, que es la capacidad de las arañas para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Es decir, vino el balonazo, rompió la telaraña, pero las arañas quedaron vivas y entonces las arañas pueden rápidamente reparar la telaraña, reconstruirla, y no solo reconstruir la que había, sino sobre todo reconstruir la nueva telaraña que se va a requerir para que aguante otras cosas. Y a partir de esto, yo asumo un compromiso ético y político en el que vengo insistiendo muchísimo, y es que el paso por una comunidad en situación de crisis, y esto pienso así porque yo comencé jugando en el tema como local cuando el terremoto de Popayán, tiene que dejar como resultado, más que telarañas reparadas, es arañas fuertes. Y normalmente lo que uno ve es que cuando hay un desastre, entonces con muy buena voluntad vienen actores de afuera a reparar la telaraña. Y como la pobre araña se quebró 2 patas, entonces pongámosla en un frasco y cuando esté reparada la telaraña, entonces ya la sacamos del frasco y la ponemos ahí. Eso no funciona. Si se quebró 2 patas, pues le quedan 6. Y con esas otras 6, mientras se sana de las otras 2 que se quebraron, tiene que ir aprendiendo y tiene que irse fortaleciendo cada vez más. Eso tiene que ser casi que un compromiso y una responsabilidad, porque si se construyen grandes obras, se hace una gran inversión, y ese es un problema que tiene muchas veces esa manera de entender la gestión del riesgo en Colombia. Se hace el muro, se hace el dique, etcétera, etcétera, pero las arañas primero son unas meras observadoras que no han tenido nada que ver en la decisión. Y segundo, pues entonces pasa la temporada invernal y viene la sequía, y entonces pasa lo que normalmente vemos, y es que pasamos del estreñimiento a la diarrea, ¿sí?, con una velocidad impresionante. No, tiene que haber arañas fuertes, y las arañas son las instituciones, las alcaldías locales, sobre todo las comunidades, etcétera, etcétera. Ese es un compromiso importantísimo. Y esta es otra función de la red importantísima, es que quienes han salido a correr riesgos, si en un momento dado se caen del trapecio de la cuerda floja, no se revienten contra el suelo. Y esto es, fíjense ustedes, cuántas familias, especialmente de la región del eje cafetero en Colombia, pero de otras partes también, y de otras partes de América Latina, se fueron a Europa y particularmente a España a buscar fortuna cuando la economía española estaba en alza. Y de pronto se cae la economía española y entonces tienen que volver. Entonces dice, bueno, vuelva, que de todas maneras, si aquí comemos 10, comemos 15. Entonces ya no solamente no llega la remesa, sino que llegó el que mandaba la remesa con su mujer y sus hijos. Pero si hay una telaraña fuerte, aguantamos. Miren, yo tuve oportunidad también de uno de los momentos que les decía yo de sangre gallinazo, así de momentos muy, muy complicados, fue, digamos, contribuyendo a desatar un nudo en un conflicto entre la empresa Cerrejón, que acaba de cambiar de dueños, y una comunidad que ha sido desplazada por la minería. Y esto fue un proceso al que me llaman los nuevos dueños de Cerrejón, que han encontrado un lío tremendo en lo que habían comprado y decían, nosotros compramos un combo, pero apareció un ají picante, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces el primer desafío fue tratar de entender cuál había sido el trauma de la gente, que eso tiene mucho que ver con la seguridad afectiva, emocional y cultural. Y por qué gente que ha sido indemnizada volvía otra vez a quedar en la cola de los damnificados. Entonces los nuevos dueños de la empresa querían, ¿qué explicación tiene? Y entonces, por ejemplo, le preguntábamos a un señor, ¿qué fue lo más duro de perder el pueblo? Y decía, la pensadera. La pensadera. Yo antes vivía tranquilo y ahora es una pensadera permanente. Yo estaba recién llegado a Bogotá en esa época y era una pensadera también, entonces más o menos entendía lo que el señor quería decir. Pero hubo otra cosa muy interesante, y es que decía el señor, cuando teníamos el pueblo es un pueblo de 14 hectáreas, o sea, cuando teníamos el pueblo, yo me despertaba por la mañana sin nada con qué desayunar y pasaba donde un vecino por un vaso de leche y volvía con medio balde.
y pasaba por un plátano y volvía con un racimo. Ahora tengo plata, pero cuando no tengo plata no tengo nada. Entonces fíjense ustedes la importancia, digamos, de todo ese sentirse uno que pertenece a una red frente al hecho de tener simplemente plata y no tener la red. Y ese es también el gran desafío, si logramos, como digo, que logremos entrar a esa fase del posconflicto, es cómo hacemos para que el territorio pueda acoger a la gente que se ha ido, por ejemplo, a la guerra, o que ha sido desplazada y que vuelve, pero sin que eso se convierta en una sanción para los que no estaban en la guerra. Me acuerdo yo cuando la reinserción del M-19, que aparecía una noticia en el Liberal, y era unas comunidades que acusaban a un tipo que era un oportunista, y que ese tipo nunca había estado en la guerrilla y no sé qué. Claro, era un sitio donde había llegado bastante gente que se había reinsertado, entonces tenían acceso a créditos sin intereses. Y este tipo tenía un taller, y entonces dijo, no, pero si yo necesito un crédito, pero me lo dan con intereses comerciales, pues yo hoy me consigo una escopeta vieja y me reinserto, pero yo necesito esos intereses bajitos. Entonces, de alguna manera se estaba sancionando al que no estaba el que no había estado en la guerra. Y hay otra lección importante cuando el proceso del PAES, y es que hubo necesidad de reubicar cerca de 10.000 personas, 1.600 familias más o menos, y resulta que mucha solidaridad y todo, pero cuando se sabía que íbamos a comprar una finca para llevar esas familias, entonces comenzaban unas cartas muy agresivas, y sabíamos que había inclusive comunidades que se armaban para no dejarlos entrar, y entonces más o menos el texto genérico de la carta era: el gobierno nunca se ha acordado de nosotros para ampliar la escuela, y los niños tienen que hacer toda la primaria en el mismo curso con la misma maestra, entonces nunca se han acordado, pero para traer indios sí se acuerdan. Esa era más o menos la frase. Entonces lo que nosotros intentábamos, y lo logramos en muchos casos, es que llegaba la comunidad, pero que con la comunidad llegaba la escuela, con la comunidad llegaba el puente, con la comunidad llegaba el arreglo de la carretera. Y yo creo que eso es uno de los desafíos, y es que si una comunidad, por ejemplo, llega gente que estaba en la guerra y que se desmoviliza, se convierta eso en un beneficio para toda la comunidad. Creo que ese es un desafío muy grande. O sea que si yo me caigo del trapecio y caigo a la telaraña, toda la telaraña se beneficia, y no solamente yo. Fíjense que todos son aprendizajes caucanos. Esto lo trabajamos entonces a raíz de la rebotada que se pegó el río Molino en el 2013, 24 de diciembre de 2013, y me alegro mucho que acaba de entrar Tato Martínez, porque hace un momentico yo estaba poniendo en Twitter que acuérdense que el escudo de Popayán hace un llamado absolutamente explícito a la importancia de ordenar la ciudad alrededor del agua. Y me acuerdo que quien conoce mejor esa historia del escudo es Tato, y ahora le podemos preguntar que nos la cuente. Bueno, esto es parte, de convertir la telaraña en una herramienta de transformación de conflictos relacionados con agua. Cuando yo propuse que lo comenzáramos a ensayar en el río Molino, que es casi que una microcuenca, está entre subcuenca y microcuenca, si hay unas grandes cuencas priorizadas, por lo menos comencemos a ensayar desde lo pequeño. Ensayemos en una cuenca con una complejidad como la del Molino, y los aprendizajes ya se podrán ir aplicando en cuencas más grandes. Entonces, esto que es válido para la microcuenca, entonces será válido también para la cuenca más grande, como en la Hoja del Lecho, y para la macrocuenca. Y otra cosa importante, y sería quizá mi única sugerencia al enfoque que ustedes están dando a Humedales, que me parece excelente, y tenemos una serie de sujetos en diálogo, como son actores locales, actores nacionales, actores internacionales, actores regionales, etcétera, etcétera. Esto es parte de un trabajo que yo hice con la CAR. Pero hay estos actores, que son las cuencas y microcuencas, los ecosistemas, las dinámicas hidrometeorológicas, suelos y subsuelos, dinámicas geológicas. Aquí estaría el volcán, flora, fauna, etcétera, etcétera. Y valga la pena decir, he estado en 2 eventos, uno sobre desarrollo en Quito y otro sobre desarrollo en Estados Unidos, en la zona en el norte de Estados Unidos, en la zona de Seattle. Personas encargadas de la planificación de las ciudades, y a mí se me ocurre preguntar, cuéntenme una cosa, ¿y ahí cómo está el volcán Santa Elena o el Monte Rainier, y cómo va el Cotopaxi? Y me miran como quien dice, este señor está preguntando como
¿qué tiene la alcaldía preparada para cuando lleguen los extraterrestres? No, ni el Cotopaxi, ni el Monte Rainier, ni el Santa Elena son extraterrestres, son los dueños del patio y normalmente no se tienen en cuenta en los procesos de planeación. En Colombia hemos avanzado bastante en eso, pero en países, digamos, donde uno esperaría que tuvieran esos adelantos, no existe. Entonces, aquí hay un desafío, es cómo generamos un diálogo real entre unos y otros, pero repito, no considerando que estos son objetos alrededor de los cuales los humanos negociamos, sino que estos son actores con voz y voto. Esta es una foto en un proceso de estos en Útica, que cuando terminamos la conferencia y armamos grupos y todo para analizar eso, de pronto, se imaginan ustedes, cuando veo que se forma ese grupo, absolutamente maravilloso. Y vieran después el informe que presentaron. Bueno, la diferencia entre un aguacero y un desastre, esto tiene que ver, por supuesto, en una ciudad cruzada por ríos como Popayán, y lo decía también Marta hace un momento, el tema no es el río, no es la dinámica del río, el tema es si nosotros estamos generando rebeldes sin cauce o si realmente estamos aprendiendo a convivir con ese actor del territorio. Y un poco acá, ¿cómo manejamos esto? Pero pongámoslo sencillo, digamos, Verónica es la alcaldesa de Yopal y resulta que la gente se le rebotó porque llevaba no sé cuántos meses sin agua y porque el acueducto se ha construido 10 veces o por lo menos se ha pagado 10 veces y no hay agua, etcétera, etcétera. Entonces, usted como alcaldesa, para garantizar la gobernabilidad de su municipio, necesita que el ecosistema le esté dando agua. Pero entonces, si yo soy el ecosistema, le digo, yo le doy agua, pero usted me hace el favor y me garantiza que mi protección para que yo no sea deteriorado, que yo no sea destruido, y eso entonces quiere decir que si yo estoy haciendo actividades que no son compatibles con esa función, entonces necesitamos, por ejemplo, el apoyo, digamos que Miguel está en el clavo de la economía, entonces necesitamos, Miguel, recursos o para que a mí comiencen a remunerárseme el trabajo de proteger el agua, o que si yo quiero seguir teniendo papa o ganado, entonces recursos para que yo me pueda mover a un sitio donde sea susceptible tener papa y ganado y que el páramo pueda seguir siendo páramo, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo se van formando esas redes, y esto es interesante porque es como construir una cartografía del territorio pero desde las interdependencias. Entonces, ¿yo qué les puedo ofrecer a los demás? Pero ¿qué necesito de los demás para que yo pueda seguir ofreciendo eso? Y si nos encontramos en un territorio y, digamos, generalmente alrededor de conflictos, pero discrepamos de 100 cosas, a lo mejor en esto encontramos una en la que todos tenemos el mismo interés. Entonces, estamos enfrentados a una amenaza común que es los efectos del cambio climático. Van a afectar al campesino, al ama de casa, al empresario, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos discrepando en 99, pero pongámonos de acuerdo en uno. Y a lo mejor al ponernos de acuerdo en uno, encontramos otro. Vamos buscando otro, ¿sí? Pero entonces eso se puede graficar. Y yo he tenido la fortuna, digamos, de ver muchos ejercicios donde tejer la telaraña entre la gente, comienzan entonces a darse cuenta también de que si yo renuncio un poquito a algo, no es porque yo esté perdiendo en favor de los demás, sino que estoy invirtiendo en un beneficio colectivo que es el territorio seguro. En este proceso de la reunión con los perros que ustedes vieron ahora, esa es la cuenca de la Quebrada Negra, en el municipio de Útica. Útica y Quebrada Negra son 2 municipios. Y resulta que tengo yo una reunión con los cañeros, porque parte del problema que se traduce en avalanchas en Útica es que el cultivo de la caña en la parte alta está metido no solo en la orilla del río, sino dentro de la quebrada misma. Entonces yo pienso que cuando yo manifiesto esto, los cañeros se van a rebotar y lo van a tomar de mala manera. Y dice uno de los cañeros, dice, mire, yo sé que yo tengo 3 hectáreas, de esas 3 hectáreas por lo menos 12 las tengo que devolver al río, pero si yo tengo el acompañamiento adecuado por parte de las instituciones, yo en la hectárea que me queda puedo producir más de lo que estoy produciendo en 3 hectáreas. Entonces le devuelvo 2 al río, produzco más en una, pero entonces necesito que venga desde la institucionalidad apoyo para mi actividad económica para poderla hacer de manera que sea amigable con esto. Entonces fíjense cómo se va tejiendo esa telaraña y sobre todo de una manera muy, muy visible. Entonces,
Una de las experiencias donde más se ha ensayado, y yo quisiera también que Liliana Recamán, que está acá, y Margot desde la comunidad desde la comunidad hoy en el ejército, nos pueda contar un poco de manera breve, pero porque es que yo me siento muy orgulloso de que esa semilla haya germinado acá, y sobre todo de que ya después de irme yo es cuando la cosa ha tenido más enriquecimiento. Bueno, algunas cosas que insistimos en Bogotá, pero que son válidas acá también, y es que el agua no es una mercancía, el agua es un derecho fundamental. Y eso es importantísimo porque hay tendencias a nivel del mundo a privatizar el agua, ¿sí? En estos días salía otra cosa del Fondo Monetario Internacional, y entonces son las leyes del mercado las que tienen que regular el agua. No. Voy a contar un cuento que cuento siempre aquí, y lo deben haber contado, y es que una vez yo estaba en Río Negro, en Antioquia, invitado a hacer una charla sobre este tema. Tenía mi presentación armada en PowerPoint y todo. Cuando voy saliendo del cuarto del hotel, que ahí en el mismo hotel era el evento, me encuentro una botella de 1 litro de agua en el baño que valía 15.000 pesos. Entonces yo dije, esto tiene que ser un error. Entonces me bajo y pregunto, yo me la quería llevar pues a tenerla ahí en la conferencia, entonces pregunto y me dijo, no, es que sí vale 15.000 pesos. ¿Y por qué? Entonces me dijeron, es que es francesa. Entonces yo ya guardé el PowerPoint y todo, y lo que hice fue contar en la conferencia. Me llevé la botella de agua y fue sobre eso, pero comencé contando la historia de un rolo que llegó donde el entonces cardenal primado de Colombia, que se llamaba Monseñor Mario Rebollo Bravo, y le dijo a la dime una cosa, ¿tú eres Monseñor Bollo? Entonces le dijo, no, Bollo no, Rebollo. Dijo, peor. Entonces, por supuesto, si a mí me dicen que 1 litro de agua vale 15.000 pesos porque es traído de Francia, pues peor. ¿Cómo es posible que en Colombia, donde nuestra mayor riqueza es el agua, vamos a acabar importando agua de Francia? Así tuviéramos toda la plata del mundo para importar agua de Francia, eso es absolutamente imposible. Segundo, el acceso al agua en cantidad y calidad es parte del derecho a la vida, y es un derecho humano que no puede depender de las leyes del mercado, ¿sí? Entonces, el ordenamiento del territorio y la planificación del desarrollo tiene que partir de eso. El agua es un bien público, en el sentido, digamos, de que el control del agua no puede estar en manos privadas. La empresa es de carácter público, como tal forma parte del patrimonio colectivo de la región, ¿sí? La noticia de la primera edición del Liberal no me acuerdo si fue 2013 o 2014, es que de pronto descubre en Popayán, porque ni siquiera la alcaldía sabía, que ya había no sé cuántos miles de títulos mineros otorgados dentro del municipio. Y nadie siquiera sabía eso, habían sido otorgados desde Bogotá. ¿Qué significa eso en términos del derecho de las generaciones actuales y futuras a acceder al agua? Segundo, resiliencia climática. ¿Qué es esto? Capacidad de aguantar balonazos desde cualquier forma. Y aquí, como les digo, el balonazo puede ser el cambio climático, el balonazo puede ser el posconflicto, pero el balonazo pueden ser los dos al tiempo. O sea, vino el cambio climático mientras estamos en todas las tensiones que significa, o en las tensiones del combate. ¿Cuántas veces no oímos noticias, por ejemplo, de que en Caloto se sale el río Caloto de madre, entonces hay una emergencia, pero 1 kilómetro más allá hay combate entre ejército y guerrilla, por ejemplo? Entonces, la telaraña está sometida a múltiples balonazos al mismo tiempo. ¿Qué pasó en el PAES? Balonazo de sismo con balonazo de temporada invernal. Los aeropuertos de las principales ciudades de Colombia, y yo pienso que el de Popayán está también incluido, están construidos sobre humedales. ¿Sí? Seguridad alimentaria. Y este tema que yo lo incluía en identidad y valores, o sea, capacidad de comprensión del territorio, sentido de pertenencia, sentido de comunidad, responsabilidad, solidaridad, equidad, reciprocidad, o sea, una identidad que permite ejercer todos estos derechos, que permita que si yo amanecí sin nada con qué desayunar, pueda ir donde el vecino y volver con medio balde de leche, o ir por un plátano y volver con un racimo. Pero es que todos esos elementos son absolutamente fundamentales, y el mensaje, digamos, que desde Bogotá estamos intentando darles a los demás municipios son desafíos muy grandes que solos no podemos, entre todos sí podemos. Entonces yo pienso que solo el municipio de Popayán no va a poder,
Solo el municipio de Piendamó no va a poder, solo el Tambo no puede, pero si comenzamos a entendernos en función de todos estos lazos ecosistémicos que están antes de las divisiones políticas, entonces sí vamos a poder. Este es el Nevado del Ruiz y el del Tolima desde el páramo de Sumapaz. Bueno, muchas gracias y por aquí encuentran todo esto y de nuevo de verdad gracias por estar acá.